Se ha hablado muchísimo de costos de salida y costos de permanencia, cómo tener incentivos para que el chavismo se vaya preparando, el chavismo gobernante, por cierto, la Ujú. cúpula, porque el chavismo de base y el chavismo que todavía cree esto, sabe que están en riesgo de perder las elecciones porque ellos están día a día viéndose con sus vecinos. Me refiero a la cúpula que se acostumbró tanto al ejercicio del autoritarismo que pues hay gente que dice que algunos de ellos están tentados a un desconocimiento de las elecciones. Pero bueno, eso es otro, eso ahorita entra en materia de especulación. Pero lo que le quería comentar era, y preguntarles cómo lo estaban viendo, es que llegamos a este momento sobre pronóstico. Recuerdo que había un martes, después de la escogencia del señor González Urrutia como candidato unitario, pues lo que se preveía, y tú lo dijiste, Vladimir, creo que una de las fuentes tuyas te lo había comentado, que en el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitaran o expropiaran la tarjeta de la Mesa de la Unidad. Si hemos llegado a este momento, no es solamente por el trabajo que se ha hecho internamente, por el espacio, por el clima político del país, sino porque hay otros factores que están jugando. Félix Seija decía en su momento, hay factores invisibles que están jugando. No creo que sean tan invisibles, pero bueno, lo que no están es a la vista, pero invisibles no son. Entonces quería ver cómo estaban viendo ustedes realmente el rol de esa negociación que sigue habiendo entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, el hecho de que el uso de sanciones personales por parte de la Unión Europea sea como un uso terapéutico, voy a ponerle esa expresión, de esas sanciones, en el sentido de que le levantan la sanción al presidente del Consejo Nacional Electoral, no hacia otro funcionario, y lo obligan a que dé una declaración altisonante y que la Asamblea Nacional haga toda esta performance exigiendo que se le retire la invitación, y sin embargo mañana la Unión Europea pues tiene planteado la discusión de la articulación de una delegación para venir a Venezuela. Esto en resumen para empezar a ver un poco esto de los costos de salida, entendiendo que pareciese que hay un consenso en el momento político que estamos. Todas las encuestas apuntan al señor González Urrutia, el clima político del país, un clima de cambio, pero sin embargo todavía tenemos elementos de la política real que están gravitando y que hacen complicado pensar cómo se puede dar ese proceso de cambio. Vladimir, porque tú tenías la otra vez, tuviste, tú fuiste, creo que diste en tus redes sociales lo de que le iban a quitar la tarjeta de la MUT, era la cosa. Bueno, mira, porque efectivamente era una de las cosas que estaba en ese momento en el ambiente y finalmente eso no ha ocurrido, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir, porque resulta que aquí, parafraseando a quienes promovían todo tipo de cosas durante la administración Trump, aquí todas las opciones están sobre la mesa. Aquí está la opción, por ejemplo, de que el gobierno acepte perder la elección, ¿verdad? Hay la opción incluso de que el gobierno gane la elección. Tú no puedes descartar tampoco que eso pueda ocurrir, ¿verdad? Por distintos factores que logre el gobierno desmovilizar el voto opositor o obstaculizarlo, etcétera. Ese es un escenario que puede ocurrir, que es menos probable que otros, evidentemente, pero el que está allí en la agenda está allí. Puede ocurrir, por ejemplo, un aplazamiento de las elecciones, puede ocurrir una situación con la tarjeta de la MUD, por ejemplo, ¿verdad? Que la anulen, ¿verdad? Lo cual generaría confusión en cuanto al voto porque bueno, está la tarjeta de un nuevo tiempo y está la tarjeta del MPB, y esto me permite decir algo. Yo creo que es un error concentrar la propaganda solamente en la tarjeta de la manito. ¿Por qué? Porque si, ¿qué pasa si, por ejemplo, mañana anulan esa tarjeta? ¿Qué pasa con las otras tarjetas? Son tarjetas tan válidas como las de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿verdad? Porque la MUD es un partido o un movimiento registrado, pero los otros también son partidos de la plataforma unitaria, Un Nuevo Tiempo y el MPB, y son tan importantes incluso en un escenario en el cual la tarjeta de la MUD pudiera estar descalificada, etcétera, que incluso la dejen en el tarjetón para confundir al electorado. Entonces, digamos que el mandado no está totalmente hecho, por eso digo que el juego no termina hasta que se acaba, como decía Yogi Berra. Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? ¿Qué otras opciones están? Por ejemplo, bueno, mira, que finalmente el gobierno diga, como no nos han quitado las sanciones, pues no podemos hacer elecciones en medio de sanciones y un acuerdo con Estados Unidos de que nos iban a quitar las sanciones y por eso estamos haciendo elecciones, pero hasta ahora no las han eliminado y puede venir ese escenario. Está el escenario del Esequibo como son probabilidades, son cosas que están allí
en el ambiente de posibles jugadas en el terreno de juego a último momento, que pueden ocurrir, ¿verdad? No se pueden descartar. ¿Por qué? Por algo que tú comentabas, Luzmeli, el tema de los costos de salida. Todavía a esta fecha, cuando faltan prácticamente 2 meses para la elección, hoy es 26, la elección es el 28, faltan 2 meses y 2 días, a estas alturas del juego no se le han bajado al gobierno los costos de salida, a menos que haya cosas que no sabemos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de acuerdos políticos concretos, que tú puedas decir, mira, hay garantías, el gobierno no se va a sentir tentado pues a dar un manotazo, como cuando uno jugaba metras que era chamo, a hacer coleo por las metras, ¿verdad? Pero es que el costo de salida todavía sigue siendo el mismo. Hay una recompensa, evidentemente también hay muchos sectores de la población que están pidiendo, bueno, que se les cobre al gobierno lo que ha pasado, por ejemplo, con los presos políticos, con atropellos, despidos, etcétera. O sea, hay muchas facturas todavía acumuladas, ¿verdad? Que no se han convertido en puentes, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que cambiar la impresora de facturas por construir puentes hacia una nueva situación política. Y eso es muy importante, pero si no bajan los costos de salida, va a ser muy difícil el proceso que vamos a vivir de aquí al 28 de julio. Yo no me Bueno, imagino una campaña tranquila de aquí a allá. O sea, yo me imagino que esto va a ir creciendo y en la medida en que se vean más manifestaciones masivas de respaldo a la candidatura de Edmundo González Urrutia, en esa medida, pues seguramente el temor de quienes gobiernan se va a incrementar y cuando hay ese temor, pues viene también la tentación de tomar decisiones como por ejemplo quitarle el negocio, cerrar el negocio a una señora que vende empanadas, eso puede ser una decisión. Quitarle el negocio a una señora que vende las empanadas, desde ahí hasta incluso suspender las elecciones si fuese el caso. Pero ustedes ven este escenario, por ejemplo, le preguntaría a Pedro también y a la propia Luzmeli, ustedes ven un escenario en el cual el gobierno pierde la elección y tranquilamente entrega sin estar resuelto qué va a pasar el día siguiente. bueno, vamos, ya Vladimir haciendo gala de que él es periodista, ¿verdad? Está haciendo preguntas, pero Vladi, Preguntas vamos a escuchar a Pedro. ¿Ah? preguntas socráticas. Sí, Socrática, vamos a escuchar a Pedro porque, pues sí, esa es parte de todas las preguntas que están haciendo. Vuelvo a saludar a toda la audiencia que se está conectando, se ha conectado una gran cantidad de personas. Como siempre les digo, denle me gusta porque, sobre todo porque estamos haciendo este tipo de emisiones. Primero porque ustedes nos lo han pedido y están necesitados de explicación, de conversación. Segundo, porque estas conversaciones tendrían que darse en los medios abiertos radioeléctricos en el país. Sabemos que eso no existe, sabemos que hay un clima en general de censura y cuando se le da cabida a alguien en política que diga algo distinto, siempre digamos, los canales de televisión y las emisoras de radio están temerosos de que llegue un oficio de Conatel o que llegue alguien del SENA, como el caso de la señora que vendió las empanadas a María Corina Machado y le clausuren. Eso es una amenaza y es una actitud y es una rutina que tiene desde el gobierno, funcionarios del gobierno. Por eso es que esta conversación es importante que ustedes la compartan porque esto se tendría que estar dando en asamblea, en la Asamblea Nacional, en espacios abiertos, porque es la conversación que está teniendo mucha gente en sus propias casas. Ahora, Pedro, has traído muchísimo todo el tema histórico, lo comparabas con el 98, veías todo esto, pero hay algo que es inédito, aparte de la campaña de María Corina y todo esto, que es justamente el hecho de que hay funcionarios que están en la mira por una investigación de la Corte Penal Internacional, incluso que aunque sea la investigación ha seguido avanzando, eso no se ha detenido, pero además porque es la primera vez que de verdad que hay gente de un gobierno em, cuestionados por violación de derechos humanos. Entonces ahí nos enfrentamos a que cómo reduce el costo de salida, por ejemplo, tal vez si le eliminas la recompensa a Nicolás Maduro, que es una recompensa absurda del Departamento de Estado, que dice que 15 millones de dólares por quien pueda dar indicio de dónde está y los funcionarios del gobierno de Estados Unidos se reúnen con la gente de Maduro y saben dónde está, o sea que es una cosa muy demagógica, es una demagogia recompensaril, pero a la vez también sabemos que hay un proceso de justicia penal internacional que avanza por su cuenta. ¿Cómo justamente generar otros incentivos para que se vaya pensando cómo va a ser
en caso de que se dé el escenario de que gane González Urrutia, esa transición. Bueno, lo que pasa es que, como ustedes decían, aquí hay también varias cosas inesperadas o que no estaban en el mapa. Y bueno, hay dos actores que están jugando, que también este es un hecho inédito, ¿no? Por primera en nuestra historia. Esos dos actores son Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. Ellos pusieron una propuesta sobre la mesa. Eso le han bajado volumen, pero seguramente ahí hay una negociación, ahí hay un planteamiento político. Y en este caso, en el caso del chavismo, bueno, más pesa Lula que Petro, pues tiene una relación más larga por lo que significa Lula para la izquierda mundial, porque es el presidente de la nación más importante de la región, de Sudamérica. Y bueno, el planteamiento yo lo veo de la siguiente manera: mira, no te resistas al cambio político, pues la política da muchas vueltas, mira mi caso, nosotros salimos del poder, el PT, de una manera un poco cuestionable, en el sentido de que no fue por una elección, sino fue por un juicio político que le hicieron a Dilma Rousseff, me metieron preso, me inhabilitaron, perdimos la elección del 2018, finalmente me liberaron, me habilitaron y aquí estoy otra vez. Mírame a mí, mira el caso del kirchnerismo en Argentina. Esto da mucha vuelta. Yo me imagino que el planteamiento de Lula va por ahí. Y Lula se involucra en esto porque, bueno, porque a mí me parece que además, creo que uno de ustedes decía que Dios siga a quien quiera hacer perder, o los santos se le voltearon, ¿no? Al chavismo. En diciembre, yo creo que cometieron un grave error con el tema de referéndum sobre el Esequibo al escalar ese tema. Y eso puso en guardia a Brasil y puso en guardia a Lula. Lula está aquí también defendiendo su prestigio, su legado político. En un mundo donde hay guerras, hay conflictos, bueno, él se ve como obligado a mantener esta área del mundo en una situación de paz, sobre todo cuando en Venezuela hay un gobierno que ha sido cercano a él, que en el pasado han sido aliados e incluso hasta socios. Entonces yo creo que aquí Lula está cumpliendo un papel en este momento discreto, pero eso está ahí. Además es un gobierno que tiene muy buena relación, tanto él como Petro, en este momento con la administración Biden, y todo este tema lo tienen sobre la mesa. Y a propósito del tema de la Corte Penal Internacional que tú mencionas, Luz Meli, yo quiero que se busquen, les recomiendo que se busquen un trabajo que creo que hace 2 o 3 meses publicó la colega de ustedes, Gloria Bastidas, en La Gran Aldea, donde ella precisamente le entraba a este tema. Y ella recordaba aquí, en ese texto, en esa columna, que el gobierno de Colombia en el año 2004-2006, la Corte Penal Internacional le abrió una investigación por el tema de los falsos positivos, que eso fue un gran escándalo con el que terminó la administración de Álvaro Uribe, de la cual Juan Manuel Santos era ministro de la Defensa. Bueno, ese proceso cerró en el año 2021 y se cerró en el año 2021 en el marco de los acuerdos de paz que estaba promoviendo el entonces ya presidente Juan Manuel Santos. Y lo que la Corte alegó era que Colombia estaba abocada a resolver ese problema, donde se habían cometido por parte del Estado colombiano unos abusos de los derechos humanos a una gran escala, en el marco de su conflicto interno, pero bueno, fueron una política de terrorismo de Estado que se practicó siendo Álvaro Uribe presidente y Juan Manuel Santos ministro de la Defensa, y Juan Manuel Santos el que abre el compás para que eso se resuelva. Yo creo que ese tema, si está ahí, no son temas que se van a discutir de manera abierta. Yo no tengo mayor información, pero sumando estos elementos me permito plantear esta hipótesis. Y lo que está claro además es que el chavismo, al PSUV, o el chavismo gobernante, como tú lo llamas, Luz Meli, le está haciendo muy costa arriba ganar esta elección, y eso es algo que los observadores externos ya venían viendo. Creo que el gobierno de Brasil lo ha visto claramente, el gobierno de Colombia también lo ha visto claramente. Bueno, es un proceso que se está desarrollando. Y bueno, sí, efectivamente, aquí hay muchísimas amenazas al proceso, de aquí al 28, precisamente por eso es que yo ponía el ejemplo de Guatemala, porque también hay que tomar en cuenta lo siguiente: en la eventualidad, que es ahorita lo que tiene mayor probabilidad de que Maduro pierda la elección, bueno, el chavismo estaría entregando el gobierno, pero no estaría entregando